La mañana del 15 de octubre prometía ser como cualquier otra en el Cementerio Nacional de Arlington. Las hojas doradas del otoño danzaban suavemente bajo una brisa fresca, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las hileras perfectamente alineadas de lápidas blancas. Sin embargo, en la entrada principal, una escena que desafiaría todas las nociones de honor y respeto estaba a punto de desarrollarse. El aire matutino se cortó con la voz áspera y autoritaria del teniente segunda clase Marcus Thompson, un joven oficial de apenas 24 años, cuyos galones brillaban como si acabaran de salir de la caja. Su rostro, marcado por una arrogancia que solo la juventud y la inexperiencia pueden forjar, se contorsionaba de desprecio mientras señalaba con un dedo acusador hacia una figura frágil y encorvada. «Le he dicho 3 veces que se retire de esta entrada», gritaba Thompson, su voz resonando contra las columnas de mármol de la entrada ceremonial. «Este es un funeral de estado para el general Wallace, no un circo para vagabundos». Frente a él, inmóvil como una estatua tallada en piedra, se alzaba la figura de John Miller. A los 87 años, su traje oscuro, aunque limpio y cuidadosamente planchado, mostraba los signos inequívocos de décadas de uso. Los hombros ligeramente caídos y las manos arrugadas, que sostenían un sombrero gastado, contrastaban dramáticamente con la pompa militar que lo rodeaba. El guardia Jennings, un joven soldado raso con cara de niño pero actitud de matón, se acercó desde el costado, su mano reposando amenazadoramente sobre su cinturón de servicio. «¿Escuchaste al oficial, abuelo? Es hora de que camines hacia la entrada pública, donde perteneces». Pero Miller no se movió. Sus ojos, azules como el acero y profundos como pozos de agua antigua, permanecieron fijos en la entrada ceremonial. Una pequeña medalla descolorida y deforme colgaba torcidamente de su solapa, tan insignificante que cualquiera la habría confundido con un pedazo de chatarra. «Estoy aquí por el general», murmuró Miller. Su voz, apenas audible pero firme como granito. Él hubiera querido que estuviera aquí. La risa que escapó de la garganta del teniente Thompson fue como el ladrido de una hiena. «¿El general Wallace? ¿Un general de 4 estrellas? ¿Tú?» Sus ojos recorrieron despectivamente la figura de Miller de pies a cabeza. «No veo medallas, no veo cintas, no veo nada que indique que tengas derecho a estar respirando el mismo aire que los héroes verdaderos que van a honrar hoy al general». En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Una caravana de vehículos oficiales se aproximaba rápidamente. Banderas ondeando al viento, escolta de motocicletas abriendo el camino. Generales de todas las ramas del ejército, políticos de alto rango, veteranos condecorados, familias militares de abolengo. La élite militar del país se acercaba para rendir homenaje a uno de los suyos. Y allí, bloqueando la entrada como un obstáculo indeseado, estaba John Miller. «Cabo Davis», gritó Thompson hacia otro guardia, «prepare las esposas. Este hombre va a ser arrestado por entrada ilegal y perturbación de una ceremonia militar». Pero antes de entender completamente el alcance de esta humillación, antes de comprender la magnitud del error que estaba a punto de cometerse, debemos retroceder 24 horas atrás, cuando todo comenzó en el pequeño apartamento de Miller, donde una noticia cambiaría el curso de un día que nadie en Arlington jamás olvidaría. Pero antes de sumergirnos completamente en esta historia extraordinaria, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo reside en la humildad, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios de qué país nos sigues y suscríbete al canal. El silencio de un héroe, para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el mundo necesita escuchar. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia de injusticia, sino una lección sobre cómo los verdaderos héroes a menudo caminan entre nosotros sin fanfarrias, sin reconocimiento,
llevando en silencio el peso de sacrificios que la mayoría de nosotros nunca podremos imaginar. 24 horas antes, en un modesto apartamento, en el segundo piso de un edificio de ladrillo rojo, en las afueras de Washington, D.C., John Miller se despertó como lo había hecho cada mañana durante los últimos 20 años, a las 0500 horas exactas, sin necesidad de despertador. Algunos hábitos, forjados en los campos de batalla de Vietnam, nunca desaparecen. El apartamento era espartano, pero impecable. Una cama individual perfectamente hecha con esquinas de hospital. Una mesa de madera simple con una silla. En las paredes, ni una sola fotografía, ni un diploma, ni una medalla enmarcada. Solo un pequeño estante con 3 libros, una Biblia gastada, un manual de primeros auxilios médicos de 1967 y El arte de la guerra de Sun Tzu. Miller se dirigió a la pequeña cocina, donde preparó su desayuno de siempre: avena, café negro y una rebanada de pan tostado. Mientras comía en silencio, sus ojos se fijaron en el periódico que había recogido de la puerta. En la portada, una fotografía en blanco y negro mostraba el rostro severo pero noble del general David Wallace, fallecido 3 días antes a los 78 años, héroe de Vietnam, estratega militar legendario, general de 4 estrellas fallece, rezaba el titular. Las manos de Miller, que habían permanecido firmes durante toda la mañana, comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía el periódico. Sus ojos recorrieron las líneas del obituario, deteniéndose en frases que para cualquier otro lector serían solo información biográfica, pero para él eran memorias vívidas de una vida compartida en los momentos más oscuros de la guerra. El general Wallace es recordado especialmente por su escape milagroso de una emboscada en 1968, donde él y su unidad fueron rescatados por fuerzas especiales en lo que se conoce como Operación Pastor. Miller cerró los ojos. La palabra pastor resonó en su mente como el eco de un grito de batalla. Podía escuchar tan claramente como si hubiera sido ayer la voz joven de un capitán David Wallace gritando por radio: «¡Necesitamos al pastor!». Repito, necesitamos al pastor. Durante los siguientes 20 minutos, Miller permaneció inmóvil en su silla, perdido en recuerdos que había mantenido enterrados durante más de 5 décadas. Cuando finalmente se levantó, se dirigió a su armario y sacó su único traje, el mismo que había comprado para el funeral de su esposa hace 15 años. Lo cepilló cuidadosamente, lo planchó con la meticulosidad de un soldado preparándose para una inspección, y lo colgó en la puerta. A las 1400 horas, Miller salió de su apartamento. No tenía automóvil, nunca había necesitado uno. Caminó 6 cuadras hasta la parada de autobús, donde esperó pacientemente bajo el sol de octubre. Los otros pasajeros, la mayoría jóvenes profesionales, absortos en sus teléfonos, apenas notaron al anciano silencioso con el traje oscuro y la pequeña medalla descolorida en su solapa. El viaje en metro hasta Arlington duró 45 minutos. Miller se sentó en silencio, observando por la ventana cómo la ciudad pasaba rápidamente. Ocasionalmente, su mano se alzaba inconscientemente hacia su solapa, rozando la pequeña pieza de metal deforme que colgaba allí. Para cualquier observador casual, parecía basura, un pedazo de chatarra que alguien había olvidado quitar. Pero para Miller era más valioso que cualquier medalla de honor que hubiera sido jamás forjada. Cuando el metro llegó a la estación de Arlington Cemetery, Miller se levantó lentamente, sus articulaciones protestando después de décadas de castigo físico que la mayoría de hombres de su edad nunca habrían soportado. Subió las escaleras paso a paso, emergiendo bajo la luz dorada del atardecer. El cementerio se extendía ante él como un mar blanco de perfecta simetría. 300.000 hombres y mujeres que habían dado sus vidas por su país descansaban en esas colinas.
Miller había estado allí muchas veces antes, pero nunca para el funeral de alguien que había conocido personalmente, alguien cuya vida había salvado con sus propias manos. Esa noche, Miller durmió inquieto. Sus sueños estaban llenos de helicópteros, gritos de heridos y la selva vietnamita que nunca realmente había dejado atrás. Se despertó 3 veces sudando frío, con el sonido de morteros explotando en sus oídos. Pero cada vez se obligó a volver a dormir, sabiendo que mañana sería un día importante. A las 0500 horas del día siguiente, Miller se levantó por última vez en muchas horas como un hombre anónimo. En unas pocas horas, su nombre sería conocido por cada oficial de alto rango en el ejército estadounidense. Pero en ese momento, mientras se afeitaba frente al espejo agrietado de su baño, solo era un anciano preparándose para despedir a un viejo amigo. Se vistió con el cuidado de un novio en su día de bodas. El traje, aunque viejo, le quedaba perfectamente. Los zapatos, lustrados hasta brillar como espejos negros. La corbata, anudada con precisión militar. Y finalmente, la pequeña medalla deforme, prendida cuidadosamente en su solapa izquierda, directamente sobre su corazón. Miller se miró una última vez en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada era frágil en apariencia, pero sus ojos contenían un fuego que las décadas no habían podido extinguir. Era el mismo fuego que había ardido en las selvas de Vietnam, el mismo que había guiado su helicóptero a través del fuego enemigo para rescatar a hombres que creían que iban a morir. «Es hora, David», murmuró al reflejo. «Es hora de llevarte a casa». El viaje de regreso a Arlington en la mañana del funeral fue diferente al del día anterior. Esta vez, Miller no era solo un anciano en el metro. Era un hombre con una misión, llevando consigo el peso de 50 años de silencio y la promesa no hablada de que estaría allí cuando su hermano de armas fuera puesto a descansar, cuando llegó a las puertas del cementerio a las 0900 horas. 3 horas antes de la ceremonia programada, Miller no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar la humillación más profunda de su vida, seguida por la reivindicación más espectacular que Arlington National Cemetery había presenciado jamás. El guardia Jennings estaba terminando su turno nocturno cuando vio acercarse al anciano. Su primera reacción fue de fastidio profesional. Otro veterano sin hogar, probablemente, tratando de colarse en una ceremonia de alto perfil. Había visto a cientos como él durante sus 2 años de servicio en Arlington. «Disculpe, señor», dijo Jennings, adoptando el tono condescendiente que había perfeccionado para tratar con elementos indeseables. «La entrada pública está en el otro lado. Esta entrada es solo para personal autorizado y dignatarios». Miller se detuvo a unos metros de la entrada ceremonial, sus ojos recorriendo las columnas de mármol que había visto en fotografías, pero nunca de cerca. Durante un momento no respondió, perdido en la majestuosidad del lugar donde su amigo sería honrado. «Estoy aquí por el general Wallace», dijo finalmente. Su voz tranquila pero cargada de una autoridad que Jennings no pudo identificar, pero que lo hizo sentir extrañamente incómodo. «¿Tiene una invitación? ¿Credenciales? ¿Algún tipo de identificación oficial?», preguntó Jennings, su tono volviéndose más agresivo al no ver ninguna de las señales habituales de importancia. «Automóviles oficiales, séquito de seguridad, uniforme militar, medallas visibles». Miller sacó su billetera gastada y extrajo su identificación civil. «John Miller», dijo simplemente, ofreciendo la tarjeta de plástico barata que cualquier ciudadano podía tener. Jennings apenas la miró. «Mr. Miller no está en la lista de invitados. Va a tener que usar la entrada pública como todos los demás civiles». Fue en ese momento que el teniente Thompson llegó para su turno matutino. Vio la conversación y decidió establecer su autoridad de la manera más espectacular posible. Lo que no sabía era que su decisión de humillar a este anciano, aparentemente insignificante, iba a convertirse en la lección de humildad más pública y
devastadora que un oficial joven había recibido jamás en la historia de Arlington National Cemetery. El teniente Marcus Thompson se acercó a la escena con la confianza arrogante de un hombre que había confundido su rango con sabiduría real. A los 24 años, graduado de West Point, con honores académicos pero sin un solo día de combate real, Thompson veía en cada interacción una oportunidad para demostrar su autoridad. Y este anciano desaliñado parecía ser el objetivo perfecto para una demostración de poder. ¿Cuál es el problema aquí, soldado Jennings?, preguntó Thompson. Su voz, llevando el tono cortante que había aprendido de sus instructores, pero que nunca había templado con la experiencia real de liderar hombres en situaciones de vida o muerte. Señor, ¿civil? Jennings prácticamente escupió la palabra. Insiste en que tiene derecho a usar la entrada ceremonial para el funeral del general Wallace. Dice que conocía al general, pero no tiene credenciales. No está en la lista y francamente, señor, Jennings bajó la voz conspiradoramente, no parece el tipo de persona que un general de 4 estrellas conocería. Thompson estudió a Miller con la mirada calculada de alguien que había aprendido a evaluar amenazas potenciales en libros de texto, pero nunca en campos de batalla reales. Lo que vio fue exactamente lo que esperaba ver. Un anciano en un traje barato, sin escolta, sin insignias de rango, sin las marcas externas de importancia que Thompson había sido entrenado para reconocer. ¿Su nombre, señor?, preguntó Thompson, usando el señor con el tipo de sarcasmo apenas velado que se había vuelto su especialidad. John Miller. ¿John Miller qué? Capitán Miller. Mayor Miller. ¿Coronel Miller? Thompson pausó dramáticamente. ¿O simplemente John Miller? Simplemente John Miller. La sonrisa que se extendió por el rostro de Thompson fue cruel y predatoria. Ya veo. ¿Y usted afirma haber conocido al general David Wallace, uno de los oficiales más condecorados en la historia del ejército estadounidense? Un hombre que lideró algunas de las operaciones más clasificadas y exitosas de la guerra de Vietnam. Lo conocí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué capacidad? Las preguntas de Thompson vinieron como disparos de ametralladora, diseñadas para abrumar y confundir. ¿Fue usted parte de su personal? ¿Sirvió bajo su comando? ¿Fueron ustedes compañeros oficiales? Miller permaneció en silencio por un momento. Los recuerdos se agolpaban en su mente como fragmentos de metralla. El sonido de los rotores de helicóptero cortando el aire húmedo de la selva, el peso de un hombre herido en sus brazos, el grito de «Pastor, Pastor», resonando a través de la radio entre el crepitar de los disparos enemigos. «Trabajamos juntos», dijo finalmente. La risa de Thompson fue estridente y cruel. ¿Trabajaron juntos? ¿Un general de 4 estrellas trabajó con usted? Su mirada recorrió despectivamente el traje gastado de Miller, deteniéndose en los zapatos viejos pero perfectamente lustrados, en las manos arrugadas y callosas, en la pequeña medalla deforme que colgaba de su solapa. ¿Y qué hacía exactamente para el general Wallace, Mr. Miller? ¿Limpiaba sus oficinas? ¿Lavaba sus uniformes? ¿Le lustraba las botas? Cada palabra era como un latigazo, diseñada para humillar y degradar. Thompson había perfeccionado este tipo de interrogatorio psicológico durante sus años en la academia militar, donde la humillación pública era considerada una herramienta de entrenamiento válida. Pero lo que no entendía era que el hombre frente a él había sobrevivido a interrogatorios reales, bajo fuego enemigo real, con vidas reales colgando en la balanza. Miller no respondió. Sus ojos, que habían visto horrores que Thompson no podía imaginar, permanecieron fijos en la entrada ceremonial, donde en pocas horas el ataúd de David Wallace sería llevado con honores militares completos. La falta de respuesta solo enfureció más a Thompson. En su experiencia limitada, los hombres quebrados capitulaban cuando se les aplicaba la presión correcta.
El silencio de Miller lo interpretó como arrogancia, como una negativa a aceptar su lugar en la jerarquía social. Jennings revisó si este hombre tiene antecedentes penales, problemas de drogas, trastornos mentales. Thompson alzó la voz deliberadamente, asegurándose de que los otros guardias que comenzaban a reunirse pudieran escuchar cada palabra, porque francamente cualquiera que afirme haber trabajado con el general Wallace debería poder proporcionar algún tipo de evidencia verificable. El cabo Davis, que había estado observando la confrontación desde la distancia, se acercó con una expresión incómoda. A diferencia de Thompson y Jennings, Davis había servido en Afganistán durante 6 meses antes de ser asignado a Arlington. Había visto suficiente combate real para reconocer algo en los ojos de Miller que los otros habían pasado por alto. La mirada distante pero alerta de un hombre que había visto demasiada muerte. «Teniente», murmuró Davis en voz baja, «tal vez deberíamos...» «Cabo Davis». Thompson lo cortó bruscamente. ¿Está cuestionando mi manejo de esta situación? No, señor. Solo pensé que tal vez deberíamos verificar. ¿Verificar qué exactamente? Las fantasías delirantes de un anciano que claramente está experimentando algún tipo de desconexión de la realidad. Thompson se volvió hacia Miller con renovada agresividad. Mr. Miller, le voy a explicar algo muy simple. En aproximadamente 2 horas, los líderes militares más importantes de este país van a llegar aquí para honrar a un verdadero héroe estadounidense. No voy a permitir que la dignidad de esa ceremonia sea comprometida por alguien que claramente está viviendo en una fantasía. Miller finalmente habló, su voz tan baja que los hombres tuvieron que inclinarse para escucharlo. David era un buen hombre, merecía algo mejor que lo que le pasó en esa selva. La mención del nombre de pila del general Wallace fue como echar gasolina al fuego de la indignación de Thompson. «¿David? ¡David!». Su voz se alzó hasta convertirse en un grito que resonó por toda la entrada. Tuvo la insolencia de referirse al general David Wallace, medalla de honor, estrella de plata, corazón púrpura, por su nombre de pila. Los otros guardias ahora formaban un semicírculo alrededor de Miller, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad morbosa y disgusto profesional. Para ellos, esto era entretenimiento matutino, una oportunidad de ver a un oficial superior poner en su lugar a otro veterano loco más. Thompson se acercó a Miller hasta que sus rostros estuvieron a solo centímetros de distancia. «Le voy a decir exactamente lo que va a pasar. Mr. Miller va a dar media vuelta, va a caminar hasta la entrada pública y va a encontrar un lugar en la parte trasera con todos los otros curiosos y buscadores de atención. Si lo veo cerca de esta entrada nuevamente, será arrestado por entrada ilegal, perturbación de una ceremonia militar y posible evaluación psiquiátrica». Pero Miller no se movió. Sus pies, plantados firmemente en el concreto como las raíces de un roble centenario, no cedieron ni un centímetro. Su mano derecha se alzó inconscientemente hacia la pequeña medalla en su solapa. Sus dedos rozando el metal rugoso y deformado que había llevado cerca de su corazón durante 50 años. «Él hubiera querido que estuviera aquí», repitió Miller, cada palabra cargada con el peso de medio siglo de dolor no expresado. Fue entonces cuando Thompson notó la pequeña pieza de metal. Sus ojos, entrenados para detectar insignias militares auténticas, se fijaron en la cosa deforme y descolorida que colgaba de la solapa de Miller. Durante un momento, una chispa de duda cruzó su mente. Había visto miles de medallas, cintas e insignias durante su carrera militar. Esta cosa no se parecía a nada que hubiera visto antes. ¿Y qué se supone que es eso?, preguntó Thompson señalando la medalla. ¿Su gran prueba de servicio militar? ¿Su conexión con el general Wallace? Extendió la mano para tocar la pieza de metal, pero Miller se apartó ligeramente, su mano moviéndose protectoramente sobre la medalla como un padre protegiendo a un hijo herido. «No la toque», dijo Miller, y por primera vez su voz llevaba un matiz de advertencia que hizo que los guardias intercambiaran miradas nerviosas. Thompson interpretó esto como desafío directo.
En su mente, este anciano desarrapado acababa de cruzar la línea de la mera locura hacia la insubordinación activa contra un oficial del ejército de los Estados Unidos. ¿Me está dando órdenes, civil? Thompson prácticamente escupió las palabras. ¿Un vagabundo mentalmente inestable está tratando de darme órdenes a mí? La situación había escalado más allá del punto de no retorno. Lo que había comenzado como una simple verificación de credenciales se había convertido en un enfrentamiento público entre un oficial joven y arrogante decidido a demostrar su autoridad y un anciano que se negaba a ser movido de su posición por razones que ninguno de los presentes podía entender. Thompson se volvió hacia sus subordinados. Su decisión tomada. Jennings, Davis, arresten a este hombre por entrada ilegal, perturbación de una ceremonia militar e insubordinación hacia un oficial. Lo vamos a procesar con el peso completo de la ley militar. Los guardias se acercaron a Miller con las esposas preparadas, pero algo en su postura les hizo vacilar. No era miedo lo que veían en sus ojos, ni siquiera resignación. Era una especie de tristeza profunda, como si hubiera visto esta escena representarse antes en diferentes lugares y tiempos, con diferentes uniformes, pero la misma falta fundamental de comprensión. Están cometiendo un error, dijo Miller suavemente. Sus palabras dirigidas no a los guardias que se acercaban, sino a algún punto distante más allá de ellos, como si estuviera hablando con fantasmas del pasado. David sabía que esto podría pasar algún día. Me dijo que la gente olvidaría, que los uniformes cambiarían, pero que los corazones seguirían siendo los mismos. Thompson estaba a punto de ordenar que procedieran con el arresto cuando una voz cortante cortó el aire matutino, como un cuchillo a través de seda. ¿Qué diablos está pasando aquí? Todos se congelaron. Acercándose rápidamente desde el área de estacionamiento de oficiales, venía el capitán Michael Hayes. Un oficial de 32 años, cuyo historial de combate en Irak y Afganistán le había ganado el respeto de soldados y superiores por igual. Hayes había llegado temprano para supervisar los preparativos finales de seguridad para el funeral, pero la conmoción en la entrada principal había captado su atención. Thompson se irguió, preparándose para explicar la situación a un oficial superior, pero Hayes lo ignoró completamente. Sus ojos, entrenados por años de evaluar situaciones de combate en segundos, se fijaron inmediatamente en Miller. Había algo en la postura del anciano, en la forma en que sostenía sus hombros, en la quietud absoluta de su stance, que Hayes reconoció inmediatamente. Era la postura de un hombre que había estado bajo fuego, que había mantenido la calma cuando otros entraban en pánico, que había tomado decisiones de vida o muerte bajo presión extrema. «Teniente Thompson», dijo Hayes, su voz llevando la autoridad tranquila de un hombre que había ganado su rango en campos de batalla reales. «¿Podría explicarme por qué está arrestando a este caballero?» La pregunta, formulada con respeto profesional, pero con una corriente subyacente de acero, cambió instantáneamente la dinámica de la confrontación. Thompson, de repente consciente de que estaba siendo evaluado por un oficial superior con experiencia de combate real, comenzó a defender sus acciones con la verborrea nerviosa de alguien que sabía que había perdido el control de la situación. Pero el capitán Hayes ya no lo estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en la pequeña medalla deforme en la solapa de Miller, y algo en su expresión había cambiado profundamente. Había visto esa mirada antes, en los ojos de los veteranos más endurecidos que había conocido. Era la mirada de un hombre que había visto el infierno y había regresado, llevando consigo secretos que nunca serían completamente contados. Y Hayes sabía, con la certeza instintiva de un soldado experimentado, que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. El capitán Hayes sacó discretamente su teléfono móvil y marcó un número que tenía memorizado, pero que rara vez había usado. Era una línea directa al coronel William Markinson, el hombre que había sido la mano derecha del general Wallace durante los últimos 20 años de su carrera. Si alguien podía verificar la identidad de este anciano misterioso,
Sería Markinson, coronel. Hayes habló en voz baja, alejándose ligeramente del grupo. Tengo una situación aquí en Arlington que requiere verificación urgente. Un anciano de nombre John Miller afirma haber conocido al general Wallace. Los guardias están a punto de arrestarlo, pero hay algo diferente en este hombre. La voz de Markinson llegó clara a través del teléfono. ¿Dijo John Miller? ¿Un hombre mayor, probablemente de 80 y tantos años? Sí, señor. Y coronel. Lleva una pequeña medalla o insignia que no reconozco. Parece metal deformado, como metralla. El silencio que siguió duró tanto que Hayes pensó que la llamada se había cortado. Cuando Markinson finalmente habló, su voz había cambiado completamente, cargada con una urgencia que Hayes nunca había escuchado antes. Capitán Hayes, escúcheme muy cuidadosamente. Necesito que detenga cualquier acción contra ese hombre inmediatamente. No permita que nadie lo toque, no permita que nadie se acerque a él y definitivamente no permita que nadie toque esa medalla. ¿Me entiende? Sí, señor, pero no hay peros, capitán. Ese hombre es Cristo, no puedo creer que esté aquí. Manténgalo seguro. Voy a contactar inmediatamente al General Peters. Esto es ahora una situación de código pastor. Hayes había servido en suficientes operaciones clasificadas para saber que algunas frases en código no se usaban a la ligera. Código pastor no era algo que reconociera de ningún manual estándar, lo que significaba que era algo de nivel muy alto, muy clasificado y muy serio. Entendido, coronel. ¿Cuánto tiempo necesito mantener la situación? El general Peters está a 10 minutos de distancia. Mantenga todo bajo control hasta que él llegue. Y Hayes, prepárese para algo que nunca ha visto antes. Hayes colgó y se volvió hacia el grupo, donde Thompson todavía estaba ordenando a sus hombres que procedieran con el arresto de Miller. La situación estaba a punto de explotar. ¡Alto!, gritó Hayes, su voz cortando el aire con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido instantáneamente en situaciones de vida o muerte. Nadie toca a este hombre hasta nueva orden. Thompson se volvió, su rostro enrojecido de frustración. Capitán Hayes, con todo respeto, esta es mi zona de responsabilidad y este civil está... Teniente Thompson, Hayes lo interrumpió, acercándose hasta que los dos oficiales estuvieron cara a cara. Acabo de recibir órdenes directas del comando superior. Este hombre no será molestado hasta que lleguen refuerzos de alto nivel. ¿Está claro? Thompson abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de Hayes le hizo cerrarla inmediatamente. Había una diferencia fundamental entre un oficial que había aprendido autoridad en libros de texto y uno que la había ganado bajo fuego. Hayes irradiaba el tipo de presencia comandante que no se podía fingir ni enseñar. Miller, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, finalmente habló. No quiero causar problemas, capitán. Solo vine a despedirme de un viejo amigo. Hayes estudió al anciano con nueva perspectiva. Ahora que sabía que había algo más en esta historia, podía ver las señales que había pasado por alto inicialmente. La postura perfectamente erecta a pesar de la edad avanzada. La forma en que los ojos de Miller constantemente exploraban el perímetro como si estuviera evaluando amenazas potenciales, la quietud absoluta que solo venía de años de entrenamiento militar de élite. No está causando problemas, señor, dijo Hayes respetuosamente. Solo estamos esperando que llegue alguien que pueda manejar la situación apropiadamente. En la distancia, el sonido de múltiples sirenas comenzó a acercarse rápidamente. No eran las sirenas estándar de la policía militar, sino el convoy distintivo de vehículos de alto rango del ejército. Thompson, Jennings y los otros guardias intercambiaron miradas nerviosas. Fuera lo que estaba pasando, claramente había escalado más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado antes. El primer vehículo que llegó fue un Humvee negro con placas oficiales, seguido inmediatamente por dos más. Del primero salió el general Michael Peters, un hombre de 58 años cuyas 4 estrellas brillaban como diamantes bajo el sol matutino.
Peters era una leyenda viviente en el ejército, un oficial que había comandado operaciones en 3 teatros diferentes de combate y cuya reputación por liderazgo bajo fuego era conocida en todo el mundo. Militar. Lo que fue extraordinario no fue la llegada del General Peters, sino lo que hizo inmediatamente al salir del vehículo. Sus ojos exploraron la escena por exactamente 2 segundos. Se fijaron en Miller y entonces hizo algo que ninguno de los guardias jóvenes había visto jamás. Un general de 4 estrellas ejecutó el saludo militar más perfecto y sostenido que cualquiera de ellos había presenciado. El saludo duró 15 segundos completos. El brazo de Peters permanecía inmóvil, su postura perfecta, sus ojos fijos en Miller, con una expresión que mezclaba respeto profundo, admiración y algo que se parecía peligrosamente a la reverencia. Thompson, Jennings y los otros guardias se quedaron completamente paralizados. En sus mentes jóvenes e inexpertas, el mundo acababa de voltearse completamente al revés. Hacía solo minutos habían estado tratando de arrestar a este anciano por ser un impostor. Ahora, el oficial de más alto rango presente lo estaba saludando como si fuera alguien más importante que el mismo General Peters. Miller, lentamente y con la dignidad de un rey, devolvió el saludo. Su brazo, que solo momentos antes había temblado ligeramente por la edad, se alzó con precisión militar perfecta. Por un momento, 50 años desaparecieron de su rostro, y los guardias pudieron vislumbrar al soldado que había sido en su juventud. Cuando ambos hombres bajaron sus brazos, el General Peters habló, y su voz llevó por toda la entrada con claridad cristalina. «Señor Miller», dijo Peters, «es un honor conocerlo finalmente, señor». Manteniendo su postura de atención perfecta, Peters se volvió hacia la multitud de guardias, oficiales y personal de Arlington que se había reunido para presenciar esta escena extraordinaria. «Caballeros», su voz se alzó hasta convertirse en el rugido de comando que había dirigido batallones enteros en combate. «Permítanme presentarles a una leyenda viva. Este es John Miller, conocido en ciertos círculos clasificados como el Pastor. Para aquellos de ustedes no familiarizados con la historia del 5º Grupo de Fuerzas Especiales y los primeros operadores del Delta Force, permítanme enunciarlos». Peters caminó hasta ponerse al lado de Miller, su mano descansando respetuosamente en el hombro del anciano. En 1968, durante algunas de las operaciones más clasificadas de la Guerra de Vietnam, cuando las misiones eran tan sensibles que no aparecían en reportes oficiales, cuando los hombres eran enviados a lugares que oficialmente no existían, había un hombre que iba donde otros no podían ir. Un hombre que combinaba las habilidades de un piloto de helicóptero, un médico de combate y un guerrero, todo en una sola persona. La multitud había crecido. Oficiales de todos los rangos, personal civil e incluso algunos de los invitados tempranos al funeral habían sido atraídos por la conmoción. Todos escuchaban en silencio absoluto mientras Peters continuaba. El 23 de marzo de 1968, una unidad de élite fue enviada en una misión de reconocimiento profundo en territorio enemigo. La unidad incluía a un joven capitán llamado David Wallace. La misión salió mal, muy mal. La unidad fue emboscada, rodeada y cortada de toda posibilidad de rescate convencional. Peters hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la audiencia. Durante 18 horas, esos hombres lucharon por sus vidas en una selva controlada por el enemigo, con municiones limitadas, sin suministros médicos y con varios heridos graves. Las comunicaciones estándar estaban siendo interferidas. Los helicópteros de rescate convencionales no podían penetrar las defensas antiaéreas enemigas. Por todos los estándares operacionales, esos hombres estaban muertos. Miller permanecía inmóvil, sus ojos fijos en algún punto distante, perdido en recuerdos que habían permanecido enterrados durante décadas. Pero hubo un hombre, Peters continuó,
que escuchó sus llamadas de auxilio en una frecuencia que técnicamente no debería haber estado monitoreando. Un hombre que tomó un helicóptero que técnicamente no estaba autorizado a volar. Un hombre que voló solo, de noche, a través de territorio enemigo hostil para rescatar a hombres que ni siquiera conocía personalmente. La voz de Peter se alzó mientras se acercaba al clímax de la historia. Ese hombre aterrizó su helicóptero en una zona de aterrizaje que estaba bajo fuego enemigo activo. Cargó a 4 hombres heridos en su helicóptero, incluyendo al capitán Wallace, quien había recibido heridas graves por metralla. Y entonces voló de regreso a través del mismo territorio enemigo, hostil, para traerlos a casa. Peter se volvió y apuntó directamente a la pequeña medalla deforme en la solapa de Miller. ¿Ven esa pieza de metal que lleva cerca de su corazón? Esa es la metralla que fue quirúrgicamente removida del pecho del capitán David Wallace después de esa misión. Wallace la conservó durante 50 años. La mandó forjar en lo que él llamó la medalla del pastor y se la entregó al hombre que salvó su vida y las vidas de sus soldados. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Thompson, cuyos ojos se habían ensanchado progresivamente durante toda la explicación, se veía como si hubiera visto un fantasma. Hay más. Peters continuó implacablemente. Durante los siguientes 2 años, cada vez que una unidad de élite se encontraba en problemas imposibles, cada vez que hombres buenos estaban atrapados en situaciones sin esperanza, la llamada salía: necesitamos al pastor. Y cada vez, sin falla, John Miller respondía. Voló más misiones de rescate no autorizadas de lo que cualquier piloto en la historia del ejército estadounidense. Salvó más vidas de las que podemos contar oficialmente. Peters hizo una pausa, permitiendo que el silencio amplificara la importancia de sus siguientes palabras. Y nunca, ni una sola vez, aceptó reconocimiento oficial. Nunca permitió que su nombre apareciera en reportes. Nunca aceptó medallas, promociones o honores. Simplemente hacía el trabajo y desaparecía de nuevo en las sombras. Miller finalmente habló. Su voz apenas audible, pero cargada con 50 años de modestia genuina. Solo hacía mi trabajo. Peter se rió, pero era una risa llena de admiración y respeto profundo. Su trabajo, señor, era ser el ángel guardián no oficial del ejército estadounidense. Su trabajo era ser el hombre que aparecía cuando la situación era imposible y las opciones se habían agotado. Su trabajo era ser una leyenda que la mayoría de la gente pensaba que era solo un mito. Entonces Peters se volvió hacia Thompson y su expresión cambió dramáticamente. La calidez y el respeto que había mostrado hacia Miller fueron reemplazados por una frialdad que hizo que el aire pareciera helarse. Teniente Thompson, su voz era ahora peligrosamente tranquila. ¿Podría explicarme exactamente qué estaba haciendo cuando llegué? Thompson, cuyo mundo había colapsado completamente en los últimos 5 minutos, apenas pudo articular una respuesta coherente. Señor, yo estaba... El hombre no tenía credenciales y... El hombre, Peters lo cortó, es John Miller. Y cada una de las lápidas en cada una de esas colinas, hizo un gesto amplio hacia el cementerio, es su invitación. Cada soldado que descansa en suelo sagrado le debe algo a hombres como él. Y usted, teniente, estaba tratando de arrestarlo. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento susurrando a través de los árboles distantes. Thompson se veía como si quisiera que la tierra se abriera y se lo tragara. Pero Miller, con la gracia que había definido su vida entera, dio un paso adelante. General Peters, dijo suavemente, estos jóvenes solo estaban haciendo su trabajo de la única manera que sabían. Déjelo estar. Peters estudió a Miller durante un largo momento y entonces asintió lentamente. Era una demostración final de por qué este anciano había sido una leyenda. Incluso en el momento de su mayor vindicación, su primer instinto era proteger a aquellos que lo habían humillado. Como desee, señor, dijo Peters.
Entonces se volvió hacia Thompson una última vez. Teniente, considere esto una lección gratuita. A veces las personas más importantes del mundo no llevan uniformes. A veces el honor más profundo se viste con ropa simple. Y a veces los héroes más grandes son aquellos que nunca pidieron ser llamados héroes. Peters ofreció su brazo a Miller. Señor, me haría el honor de escoltarlo personalmente al funeral del general Wallace. Creo que hay un asiento especial esperándolo en la primera fila. Mientras los dos hombres comenzaron a caminar hacia la entrada ceremonial, la multitud de guardias, oficiales y personal se apartó respetuosamente, muchos de ellos ejecutando saludos espontáneos. Thompson y sus hombres permanecieron inmóviles, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Era solo el comienzo. En las próximas horas, la historia de lo que había pasado en Arlington esa mañana se extendería por toda la estructura de comando militar. Y para John Miller, el hombre que había pasado 50 años en las sombras, el silencio finalmente había sido roto. La ceremonia funeral del general David Wallace se convirtió en algo más que un servicio militar estándar. Se convirtió en una lección de historia viviente, un testimonio del tipo de hombres que habían luchado en guerras olvidadas y habían regresado a casa sin fanfarrias ni reconocimiento. Miller se sentó en la primera fila, directamente al lado de la viuda del general Wallace. Margaret, una mujer elegante de 75 años, cuyos ojos se llenaron de lágrimas cuando Peters le explicó quién era el anciano que su esposo había mencionado tantas veces durante sus años de matrimonio. David, me habló de usted durante 50 años, le susurró a Miller mientras los honores militares completos se desarrollaban frente a ellos. Siempre se preguntó qué había sido de el pastor. Siempre esperó volver a verlo algún día. Miller tomó la mano arrugada de la mujer en la suya. Él fue un buen hombre, señora Wallace, un verdadero líder. Los hombres como él son raros. Mientras el ataúd cubierto con bandera era llevado por los portadores militares, mientras los aviones volaban en formación faltante sobre sus cabezas, mientras las trompetas tocaban taps en el aire fresco del otoño, Miller recordó el día en que había sacado a un joven capitán herido de una selva vietnamita. Nunca había imaginado que 50 años después estaría sentado junto a la tumba de ese mismo hombre, siendo honrado como un héroe por generales que habían sido niños cuando él estaba arriesgando su vida en misiones que oficialmente nunca existieron. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban lentamente, el general Peters se acercó a Miller con una expresión seria. Señor Miller, necesito preguntarle algo. Durante todos estos años, ¿por qué nunca buscó reconocimiento? ¿Por qué nunca contó su historia? Miller estuvo en silencio por un largo momento, observando las hileras infinitas de lápidas blancas que se extendían hasta el horizonte. General, dijo finalmente, los hombres que descansan aquí hicieron el sacrificio definitivo. Dieron sus vidas. Yo solo hice mi trabajo y tuve la suerte de llegar a casa. No merecía estar de pie junto a ellos, recibiendo aplausos por hacer lo que cualquier hombre decente habría hecho. Peters asintió lentamente. Era una respuesta que solo un verdadero héroe daría, la respuesta de un hombre que entendía la diferencia entre valor y sacrificio, entre supervivencia y martirio. Señor, hay algo más que necesita saber. Lo que pasó aquí hoy, la forma en que fue tratado inicialmente, eso no puede volver a suceder. Voy a implementar un nuevo protocolo de entrenamiento para todos los oficiales jóvenes. Se va a llamar el Protocolo Miller. Miller alzó una ceja. ¿El Protocolo Miller? Va a enseñar a los jóvenes oficiales que el honor no siempre viene con medallas visibles, que el valor no siempre lleva uniforme, que a veces los héroes más grandes son aquellos que caminan entre nosotros sin reconocimiento, llevando sus historias en silencio. El teniente Marcus Thompson se sentó en el pequeño café cerca de la base, removiendo ausentemente su café mientras esperaba. Los últimos 6 meses habían sido los más humillantes y educativos de su joven carrera.
Después del incidente en Arlington, había sido enviado a entrenamiento intensivo de sensibilidad, había tomado cursos sobre la historia militar estadounidense y había pasado cientos de horas escuchando las historias de veteranos reales que habían servido en conflictos que él solo conocía por libros de texto. La puerta del café se abrió y John Miller entró lentamente, su traje el mismo de siempre, la pequeña medalla deformada todavía colgando de su solapa. Thompson se levantó inmediatamente, sus manos temblando ligeramente. «Señor Miller», dijo, su voz apenas audible. Miller se acercó a la mesa y se sentó frente a Thompson. Durante un largo momento, los dos hombres se estudiaron mutuamente. El anciano que había sido humillado y el joven oficial que había aprendido la lección más dura de su vida. «¿Cómo está, teniente?», preguntó Miller finalmente. Thompson luchó por encontrar las palabras correctas. «Señor, yo he estado queriendo hablar con usted durante meses. Quería disculparme por...». Miller alzó una mano suavemente. «Ya está hecho, hijo, ya está hecho. Pero yo necesito que sepa que yo no sabía». «Por supuesto que no sabía». Miller lo interrumpió, pero su voz era gentil, sin rastro de amargura. «Ese era exactamente el punto. Usted vio lo que esperaba ver. Un anciano en ropa simple, sin medallas brillantes, sin séquito oficial. Y basó su juicio en esas cosas». Thompson asintió miserablemente. «He estado tomando las clases del protocolo, Miller. He estado aprendiendo sobre todo lo que no sabía». Miller sonrió ligeramente. «¿Y qué ha aprendido?». «He aprendido que el honor verdadero no necesita publicidad. He aprendido que los héroes reales no siempre parecen héroes. He aprendido que...». Thompson hizo una pausa, luchando con emociones que nunca había experimentado antes. «He aprendido que fui un idiota arrogante que estuvo a punto de cometer la mayor injusticia de su vida». Miller estudió al joven oficial por un largo momento. Podía ver el cambio real en sus ojos, la humildad genuina que había reemplazado la arrogancia anterior. «Teniente», dijo Miller finalmente, «¿sabe cuál es la diferencia entre un error y una lección?». Thompson negó con la cabeza. «Un error es algo que haces y después lo olvidas. Una lección es algo que haces, aprendes de ello y te cambia para siempre». «Lo que pasó entre nosotros fue un error o una lección». Thompson no dudó. «Una lección, señor. La lección más importante de mi vida». Miller asintió aprobatoriamente. «Entonces valió la pena cada momento de humillación que ambos experimentamos». Thompson sacó un billete de $10 de su billetera y lo colocó junto a la taza de café de Miller. «Para el café, señor. Y por la lección, gracias». Miller miró el dinero. Luego miró a Thompson y por primera vez desde que se conocían, sonrió ampliamente. «Manténgase seguro, hijo», dijo, usando las mismas palabras que había dicho a cientos de soldados jóvenes a lo largo de los años. «Y recuerde, el uniforme que lleva no le otorga automáticamente respeto. El respeto es algo que se gana, y a veces las personas más importantes no llevan uniforme en absoluto». Thompson se levantó, ejecutó el saludo militar más perfecto de su carrera y salió del café. Mientras caminaba hacia su automóvil, sabía que había sido cambiado para siempre por su encuentro con una leyenda viviente que había elegido permanecer en las sombras hasta que el momento y las circunstancias lo habían forzado a la luz. Miller permaneció en el café por otra hora, bebiendo su café y observando por la ventana mientras la vida continuaba a su alrededor. En su bolsillo tenía una carta de la familia Wallace, invitándolo a ser el orador principal en una ceremonia conmemorativa el próximo año. En su otra solapa ahora llevaba una segunda medalla pequeña, una insignia honoraria que el general Peters le había insistido que aceptara, no como reconocimiento personal, sino como símbolo para las generaciones futuras de oficiales que estudiarían su historia. Pero para John Miller, la recompensa más grande no era el reconocimiento tardío. Era saber que su historia ahora sería enseñada, que jóvenes oficiales aprenderían que el heroísmo verdadero a menudo camina silenciosamente entre nosotros.
esperando ser reconocido no por las medallas que lleva, sino por el carácter que demuestra en los momentos más difíciles. Mientras el sol se ponía sobre Washington, D.C., Miller se levantó lentamente, dejó una propina generosa para la camarera y caminó hacia la puerta. Mañana sería otro día, y habría otras oportunidades para demostrar que el valor verdadero nunca busca reconocimiento, pero siempre está listo cuando el momento lo requiere. El silencio de un héroe había sido finalmente roto, no por su propia elección, sino por las circunstancias que habían demandado que la verdad fuera finalmente contada. Y en esa verdad, una nueva generación de líderes militares había aprendido la lección más importante de todas, que la grandeza verdadera se mide no por los honores que recibimos, sino por el honor que demostramos cuando nadie está mirando. Si la historia de este héroe silencioso ha tocado tu corazón, muestra tu apoyo. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de este relato y ayúdanos a esparcir su mensaje de humildad y valor compartiendo este video con las personas que amas. Únete a nosotros en el silencio de un héroe para más historias que celebran el verdadero significado del honor, porque en un mundo que constantemente busca reconocimiento y fama, a veces las historias más importantes son aquellas de hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias y luego regresaron silenciosamente a sus vidas ordinarias, llevando consigo solo los recuerdos de momentos cuando fueron llamados a ser más de lo que jamás pensaron que podrían ser. John Miller nunca pidió ser un héroe. Solo respondió cuando héroes verdaderos necesitaron ser salvados. Y en esa respuesta se convirtió en algo más grande que un héroe. Se convirtió en una leyenda que vivió lo suficiente para ver su historia finalmente contada. El silencio había sido roto. El honor había sido restaurado. Y una nueva generación había aprendido que a veces los ángeles guardianes no tienen alas. A veces solo tienen el valor de aparecer cuando otros no pueden, de hacer lo que otros no harán y de cargar el peso de esas decisiones en silencio durante el resto de sus vidas. Esta es la historia del pastor. Esta es la historia del silencio de un héroe. Y esta es la razón por la cual nunca debemos juzgar el valor de una persona por el uniforme que lleva, sino por el coraje que muestra cuando el momento lo demande.